A nivel de fiscalía, ¿usted cree que debería haber pasado por el CAL, haberlo aceptado? Y las tiendas políticas que están diciendo que no van a votar a favor de que renuncie o la saquen a la fiscal Diana Salazar, pero sin embargo en el CAL apoyaron que continúe el proceso. ¿Nos podría explicar esta situación, doctor? Licenciado, primero permítame saludar a quienes escuchan tan prestigioso medio y programa. Cuando nos corresponde analizar el juicio político a cualquier funcionario público distinto al presidente, distinto al vicepresidente de la República, debemos comprender cuál es la causal. Y la causal se expresa en la Constitución. El artículo 131 de la Constitución de la República expresamente señala que se podrá iniciar un juicio político contra la fiscal general del Estado, así como a otros funcionarios, por el incumplimiento de sus funciones constitucionales y de sus funciones legales. Es decir, la causal constitucional es esa, demostrar el incumplimiento de sus funciones constitucionales y sus funciones legales. Yo he revisado la solicitud de juicio político que ha sido presentada. Son 100 páginas. Y esa solicitud de juicio político cuestiona como primer elemento de revisión de juicio la designación de la fiscal. Y volvemos a esa cantaleta y a ese sainete de que la fiscal ha plagiado o no plagiado su tesis, aquello que la Corte Constitucional ya resolvió oportunamente con el Consejo de Participación. Pregunto, si es que yo me pongo a revisar la tesis de la fiscal para saber si es que fue debida o no debidamente designada, ¿es incumplimiento de funciones? No lo es. No tiene sentido. El segundo elemento que intenta esbozar la solicitud de juicio político es la inseguridad. Dice que es responsabilidad de la fiscal general la lógica de inseguridad que vive el país. No es responsabilidad de la fiscal general. El artículo 147 de la Constitución responsabiliza de la seguridad como su dirección máxima al presidente de la República a través de los ministros de Estado y a través de las fuerzas del orden, como es la Policía Nacional. Tampoco sería entonces incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Y finalmente, licenciado, hay una serie de distintos casos, desde el caso Sobornos, está citado el caso Sobornos por el cual está sentenciado el expresidente Correa y compañía, hasta el caso Troya, pasando por distintos otros casos en donde se cuestiona la acción de la fiscal. Es decir, se cuestiona cómo ha desarrollado ella su tarea preprocesal y procesal de impulsar la persecución, de impulsar la tramitación de las decisiones judiciales sobre delitos. Esa cuestión, ese cuestionamiento, a mi punto de vista, también es absolutamente subjetivo. No hay ningún incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Finalmente, licenciado, una cuestión que quiero ser lo más didáctico posible. La Asamblea Nacional tiene una primera etapa que es una revisión de requisitos. Y la ley dice que en esa revisión de requisitos que se hace, se ha de mirar que la prueba esté debidamente presentada. Aquí no está debidamente presentada la prueba. Tanto así que se dice a la Asamblea que solicite a otras autoridades la prueba. Y eso la ley no lo faculta. Y eso la ley no lo permite. Se señala expresamente que se diga la prueba y si no se la tiene, se determine cuál se requiere, por qué se requiere, el contenido preciso de aquello, y eso no está. Yo creo que la Asamblea Nacional se equivoca en este primer momento a través del Consejo de Administración de la Legislatura, conocido como CAL, cuando ha calificado y ha admitido el trámite de juicio político. Lo que no comprendemos, doctor, estamos conversando con el doctor constitucionalista José Chalco Salgado. Lo que no comprendemos, doctor Salgado, es lo siguiente. Ya vamos a hablar de su currículum para los que no tienen idea, no conocen lo suyo. 7:40, 20 y las 8, de que el Partido Social Cristiano y ADN
ha dicho públicamente a través de sus asambleístas que no van a apoyar, no van a votar por la destitución de la fiscal. Pero sin embargo, dentro del CAL, los que representan a esos partidos políticos, sí votaron para que continúe el proceso. Eso es lo que no entendemos. Apreciado licenciado, lo que sucede es de que la Asamblea Nacional tiene una miopía enorme con el país, una distancia de capacidad de mirar las urgencias del Estado. Este país no aguanta un día más la ausencia de trabajo, de inseguridad y de falta de medicamentos en la salud pública. Este país tiene una ausencia de Estado y la Asamblea tiene una miopía política, una miopía social enorme. Seguir con estos sainetes de juicio político no lleva a ningún lado que solucione los problemas del país. Y lo que usted señala, efectivamente, vea, yo como jurista le voy a contestar esto más que políticamente. Como jurista, a mí me sorprenden las expresiones del presidente de la Asamblea y sus colegas al decir que no apoyarán el juicio político. Yo creo que eso no corresponde tampoco, porque si son medianamente serios, medianamente éticos con el proceso del juicio político, valoren las pruebas, pues. Veamos si es que hay que apoyar o no apoyar. Y ahora tuvieron el primer escenario, que era precisamente no apoyar, porque no podían admitir, apreciado licenciado, el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresamente le dice a la Asamblea Nacional en este primer momento, en el Consejo de Administración, donde está el presidente Confre, en el CAL, que se tiene que mirar que se cumplan los requisitos para admitir. No ha cumplido los requisitos, insisto. La prueba no ha sido debidamente anunciada conforme a la ley. La ley en el artículo 79 dice, anuncie la prueba, y si no la tiene, díganos el contenido íntegro de la prueba que usted requiere y a quién le pedimos. ¿Sabe qué hace la solicitud? Dice, pida a la autoridad competente. ¿Qué? El audio, el informe, el documento tal, la copia tal. Eso no es lo que quiere la ley. La ley quiere un proceso serio, jurídicamente serio. Así que yo le digo, licenciado Arroyo, el CAL tenía aquí la oportunidad de mostrar que son serios. La oportunidad de mostrar que cumplen el Estado de Derecho, el Estado constitucional. Y yo no estoy tampoco de acuerdo con aquella expresión previa de decir, el juicio no vamos a apoyar. ¿Cómo no vamos a apoyar? Y si es que hubiera mérito para apoyar, tiene que apoyar, pues. Vea usted cómo se juega con el país. Es decir, solamente es el discurso político y la miopía de las urgencias del Estado. El doctor José Chalco Salgado es un PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar aquí en el país. Magíster en Derecho, mención de Derecho Constitucional por la Universidad Simón Bolívar. Diploma de Estudio Avanzado por la misma universidad. Abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad de la SUAY. Profesor titular por concurso público de méritos y oposición de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY. Profesor de doctorado, PhD de Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Sucre, Bolivia. Profesor invitado a programas posgrados en la Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, con sede aquí en el Ecuador. Estamos conversando con él sobre los juicios políticos en la Asamblea Nacional. Ese es uno de los juicios políticos. Ahora, el caso de la judicatura, ¿cómo lo ve? Licenciado Vicente, yo creo que es fundamental entender nuevamente lo que he dicho en el inicio. El artículo 131 de la Constitución permite que se realice juicio político de la Asamblea, sí. Causal, incumplimiento de funciones constitucionales e incumplimiento de funciones legales. El Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario, que es el órgano administrativo del Poder Judicial, donde están los jueces, de quienes normalmente nos quejamos, ¿verdad? Porque liberan a delincuentes, porque hacen medidas cautelares, acciones de protección que nos sirven.
hay excepciones, ¿no? También hay buenos jueces en el país, por supuesto, como todo. Pero estamos nosotros mirando una institucionalidad en el Poder Judicial muy quebrantada, un debilitamiento permanente, una serie de errores. ¿Y cómo usted le exige a un juez que cumpla la ley cuando tiene a vocales del Consejo de la Judicatura que incumplen todos los días la ley? Permítame expresarle por qué. Estamos desarrollando un concurso de jueces de la Corte Nacional, un concurso de jueces de la Corte Nacional viciado. Han venido expertos internacionales, nos han realizado ya un informe consentido por el Consejo de la Judicatura, consentido, es decir, con la aceptación y beneplácito de que esto suceda. Y el informe lo único que nos muestra es lo que ya hemos advertido a los constitucionalistas serios. Un desastre, lleno de vicios. Primero, se convoca a 7 jueces para llenar 7 vacantes, pero no sabemos de qué especialidad. No se ha convocado con las especialidades. Lo segundo, se ha realizado una prueba de confianza en una de las fases y después se dice, demos retro, esa prueba de confianza ya no sirve, hagamos otra. Como si esto fuera poco, en el concurso nacional de los jueces que se está desarrollando, hay denuncias claras de la indebida calificación de los méritos a unos y a otros, o una ausencia de transparencia y publicidad de lo que se está desarrollando. ¿Y quiénes están seleccionando? Los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura? Sujetos procesales que tienen que ser sentenciados por los mismos jueces que van a seleccionar. Es decir, un mínimo conflicto de intereses a todas luces. En el derecho hay que ser y parecer, y hay que tener decencia jurídica y decencia ética, por sobre todo. En consecuencia, licenciado, si a eso le sumamos que este Consejo de la Judicatura decidió ilegalmente entregar un periodo más alargado a estos jueces actuales de la Corte que ya fenecían sus periodos, este Consejo de la Judicatura les dijo, no, tranquilos, les vamos a dar un plazo mayor de periodo de funciones, 6 y 9 años a los jueces que están en funciones. Y como si eso fuera poco, es este Consejo de la Judicatura el mismo que destituyó a un juez de la Corte Nacional cuando este juez les tenía que convocar a los vocales a un proceso penal, le destituyó semanas antes con 2 votos de 5 miembros, diciendo que eso es mayoría. Ese es el Consejo de la Judicatura. ¿Qué quiero decir, licenciado Vicente Arroba? De que hay todo mérito para el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, individualizando sus responsabilidades. Conforme al artículo 131 constitucional, ahí sí, el juicio político corresponde por incumplimiento de funciones constitucionales o legales. He citado 4 casos concretos de incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Además, o sea, ¿usted cree que sí debe desaparecer el Consejo de la Judicatura? 11 y las 8. Indudablemente que debe destituirse a los vocales actuales y luego pensar en un rediseño constitucional que nos permita generar mayores responsabilidades de estos vocales de este órgano, y yo creo que incluso deberíamos pensar en otras reformas constitucionales a más largo plazo. Ahorita lo urgente es enderezar al país. El país se está yendo en cimientos con esta institucionalidad tan débil, tan mal traída, y hay responsables. Los responsables tienen que estar fuera. Una gran verdad. 11 minutos para las 8 de la mañana con el doctor José Chalco Salgado, experto constitucionalista, economista. Osvaldo Calderón le tiene preguntas, doctor. Doctor Chalco, con gusto. Recogiendo sus expresiones, en un caso no hay subjetividad interpretativa, en el caso del Consejo de la Judicatura, y en el otro caso, en el de la fiscal, usted apuntó de que es una cuestión subjetiva lo de la interpretación y el análisis, si mal no recuerdo. Indudablemente que no. Indudablemente que no. En el Consejo de la Judicatura usted tiene una acta en donde con 2 votos hicieron mayoría. Hay una prueba fehaciente. Eso es un incumplimiento de la ley. La ley le dice a usted que la mayoría se hace, si están 5 miembros, es una matemática simple, todos lo sabemos, no hay que ser abogado, se requiere 3 votos para hacer mayoría entre 5. Eso es una cuestión clarísima.
Pero la fiscal es distinto, porque la fiscal no es la responsable de la inseguridad del país. Es así de sencillo, esa no es su responsabilidad jurídica. Y también es distinto de la fiscal porque estamos ingresando a mirar si ha sido debidamente o no debidamente designada. Eso no tiene nada que ver con incumplimiento de funciones. En cambio, en el Consejo de la Judicatura, por los casos que he citado, es claro incumplimiento de funciones. Usted le destituye a un juez con una mayoría distinta, usted está incumpliendo su función legal de hacer debidamente la sanción a un juez. Y sigo recogiendo sus propias expresiones de la subjetividad. Para usted, ese punto de vista, de pronto otro abogado, otro jurisconsulto pudiera tener una interpretación distinta también. Mira, yo creo que aquí no hay mucho en donde perderse, le digo con transparencia y honestidad. Yo soy de los constitucionalistas formados y que cree en que los constitucionalistas estamos para tutelar el orden constitucional. Si es que se impera y se impone al frente de cualquier interpretación o análisis una posición política o ideológica, huya de ese criterio jurídico. El mío es jurídico. El mío es en respeto a las normas y sin ninguna subjetividad, sino con los méritos de lo que existe. Usted hablaba de las calificaciones, y las calificaciones a propósito de concursos, en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto. Siempre han estado cuestionadas, mi querido doctor. ¿Cómo evitar esto? Yo creo, apreciado Osvaldo, que es fundamental que los procesos de concursos que se realizan sea precisamente lo primero, cuando no hay conflicto de intereses. Osvaldo, usted, si mañana es investigado por un proceso penal, ¿cree que es correcto que usted decida quién es el juzgador de su proceso penal? Es que esto no aguanta el más mínimo análisis. Los vocales del Consejo de la Judicatura, en su mayoría, son investigados por la Corte Nacional y hoy están designando el juez de la Corte Nacional que les va a tener que sentenciar. Esto no aguanta el más mínimo análisis. Hay una incapacidad de tener idoneidad y ausencia de un conflicto de interés. Lo segundo, tenemos un concurso de la Corte Nacional en donde el Consejo de la Judicatura ha repetido una fase de una prueba. ¿Por qué lo hace? Eso genera vicios y deslegitima a la Corte Nacional. Usted tiene declaraciones del día de ayer del presidente en funciones de la Corte Nacional que le dice al Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional, por favor, paren este concurso. Porque esto nos va a deslegitimar ¿a quiénes? A los jueces. Apreciado economista, Osvaldo, ¿sabe quién es el que sale victorioso de esto? Los delincuentes, los bandidos, porque tienen a un sistema judicial desinstitucionalizado, porque tienen a un sistema judicial irrespetado. ¿Por quiénes? Por los propios de adentro. Y esto es vergonzoso, porque el Consejo de la Judicatura, que debería propender a que la Corte Nacional, a que todos los jueces tengan legitimidad, tengan respeto, credibilidad, están haciendo todo lo contrario con este concurso. Con este concurso, insisto, que tiene méritos suficientes para que sea suspendido y declarado nulo de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque existen etapas, vicios que han sido precisamente denunciados, que han sido mostrados, que existen incluso acciones judiciales ya presentadas en contra de este concurso y que habrá que esperar sus resultados. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho nos haya atendido en esta mañana, se nos vino el tiempo, en otro momento lo vamos a volver a llamar para consultarle sobre todos estos temas constitucionales. Para mí un gusto estar con usted, apreciado Vicente y Osvaldo. Un buen día. Gracias al doctor José Chalco Salgado, experto constitucionalista.